Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de inteligencia. La palabra locura tiene muchas caras, muchas, digamos, interpretaciones. En el mundo de la ciencia se analiza y se diagnostica, en el arte se siente y se transforma, pero ¿es posible reducirla a una única definición? Quizás para ti, un loco es alguien que actúa sin lógica, sin razón. Para otros puede ser simplemente alguien diferente, especial. Una persona que comete locuras por amor, por fe, por ideología, o por qué no, por simple placer. Puede parecer un poco extraño, pero la locura ha sido un fiel compañero desde inicios de la humanidad. Ha pintado de color nuestras páginas en blanco con trazos caóticos y erráticos que, de algún modo, acaban en formas, en obras de arte. Ahora te pregunto, para ti, ¿la locura es algo divino, una falla del cerebro o una chispa necesaria para que exista el arte y la genialidad? La locura divina y el legado griego. Volvamos a la antigua Grecia. Incluso nuestro lenguaje guarda huellas de esa época. Piensa en la palabra manía. Hoy la entendemos como una obsesión, una fijación, pero si alguien es un maníaco, lo asociamos inmediatamente con alguien loco. No es casualidad. Las maniae, en la mitología griega, eran deidades que representaban la locura y la demencia. En ese momento, estar loco era estar tocado por los dioses. Aunque ahora suene lejano, muchas culturas aún asocian la locura a la fuerza sobrenatural o a entidades malignas. En su obra, El Fedro, Platón ofrece una visión interesante. No toda la locura es negativa. Distingue entre la locura irracional, nacida del descontrol humano, y la locura divina otorgada por los mismos dioses. Esta locura celestial puede traer beneficios. Platón identifica 4 tipos: la profética, la catártica o mística, la poética, la erótica. Esta última es la que nos toca más cerca. La locura erótica, concedida por Eros y Afrodita, nace del amor. Cuando nos enamoramos, el alma contempla belleza sensible, la que percibimos a través del cuerpo, y eso nos hace recordar, aunque sea brevemente, la belleza ideal. Un tipo de belleza que trasciende lo físico, lo humano. No se toca ni se ve, se siente con el alma. Esta experiencia de amor loco, entonces, no es un desvarío, es un camino hacia algo eterno, algo puro y hasta divino. Pero el pensamiento griego también nos dio otro giro. Hipócrates, el padre de la medicina, trajo una visión directa. Ya no era culpa de los dioses sino del cuerpo. Su teoría en los 4 humores explica la salud y la enfermedad como un equilibrio entre 4 líquidos del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cada uno tenía un carácter y un elemento: aire, agua, fuego y tierra. Si alguno estaba en exceso o carencia, venían los problemas físicos, pero también los mentales. Así, por ejemplo, el exceso de bilis negra daba un temperamento melancólico, sensible, triste. La locura ya no era un castigo divino, sino un desequilibrio natural, algo causado por el propio cuerpo. Esto se ve claramente en el tratado sobre la enfermedad sagrada atribuido a Hipócrates. Allí se analiza la epilepsia, considerada una dolencia enviada por los dioses, y se afirma que no es más divina que una fiebre o una fractura, sino una consecuencia de procesos fisiológicos. Según Hipócrates, el exceso de flema dentro del cerebro interrumpe la respiración y afecta la razón, provocando convulsiones, pérdida de conciencia y otros síntomas. Así, se da un giro radical a la enfermedad, y por extensión, la locura se convierte en un fenómeno natural, no mágico, ni divino, ni místico. Es el nacimiento de la medicina mental. Cicerón,
La filosofía como medicina. Unos siglos después, en el año 45 a.C., el filósofo romano Cicerón escribió las Disputas Tusculanas. En el libro cuarto, explora los extremos del alma humana: el miedo, la ira, la perturbación emocional y, por supuesto, la locura. Para él, cuando estas emociones se intensifican demasiado, la razón se debilita y la persona pierde el juicio. La locura entonces no es algo sobrenatural, sino una exageración de las pasiones humanas. Cicerón propone que la filosofía debe ser la medicina del alma, que nos devuelva el equilibrio interior. En este enfoque, la locura es parte de nuestra naturaleza, también parte de la solución. Ahora pasemos a la Edad Media. Al llegar a la Edad Media, el cristianismo transforma por completo la mirada sobre la locura. Ya no se habla de humores o pasiones, sino de posesiones demoníacas o iluminaciones divinas. Una persona podía ser vista como un hereje poseído, como un santo visionario. Así de ambiguo era. Algunos, como Juana de Arco, fueron venerados por visiones, otros condenados por brujería. El tratamiento más común eran los exorcismos. También existían métodos quirúrgicos rudimentarios, como el extraer la supuesta piedra de la locura, representado en el famoso cuadro del Bosco, la extracción de la piedra de la locura. Durante esta época, la medicina poco podía hacer. A los locos no se les trataba, se les excluía. Eran vistos como amenazas o como fenómenos inexplicables, siempre ligados a los espíritus. Ahora pasemos a la psiquiatría y la mente. Recién en el siglo XIX, con la llegada de la psiquiatría moderna, surge una idea más humanitaria. En Francia, Philippe Pinel libera a los locos de sus cadenas. En Inglaterra, los hermanos Tuck impulsaron un trato más digno. Se empezó a hablar de las enfermedades mentales como algo tratable. Fue un gran paso, pero no todos lo vieron así. En 1961, el filósofo Michel Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, cuestionó esa versión heroica. Según él, la psiquiatría en un libro de los locos los reorganizó bajo una forma de control social. Lo que antes era demonio o Dios, ahora eran síntomas y trastornos. La locura fue, por así decirlo, medicalizada, clasificada, encerrada, bajo nuevas reglas. Ya no era un castigo divino, sino un desvío de la norma. Esto se puede pensar como algo incluso lógico, pero lo que sucedió fue que se estigmatizó y se excluyó a los enfermos mentales de la sociedad, apartándose, pues no era la iglesia quien los alejaba, sino la misma ciencia. Kraepelin y Freud, dos visiones de la locura. Emil Kraepelin, uno de los fundadores de la psiquiatría moderna, propuso una clasificación clara: trastornos exógenos, causados por el entorno, y endógenos, biológicos, hereditarios, más difíciles de tratar. Lo que hizo fue básicamente separar la psicosis maniático-depresivo, hoy bipolaridad, de la demencia precox, luego conocida como esquizofrenia. Así, reforzó la idea de que la locura es una cuestión del cuerpo, del cerebro. Pero en el mismo siglo, Sigmund Freud cambió la jugada. A diferencia de Kraepelin, no buscó observar y clasificar, sino escuchar. Para él, la locura no era solo biología, era una expresión del inconsciente, un grito interno por un conflicto no resuelto de la mente del individuo. A través de la asociación libre, los sueños y los actos fallidos, Freud enseñó que hablar también puede curar. Dio valor a las palabras del paciente y con eso abrió una puerta completamente nueva a la locura. Y ahora, la locura es parte de todos nosotros, no como algo externo, sino algo exclusivo de todos. Era algo que debía exteriorizarse. Para entender y solucionar, hablar era ya un tratamiento. Lacan y el lenguaje. Jacques Lacan, discípulo de Freud, llevó la teoría más lejos. Para él, la mente humana funcionaba como un lenguaje.
Usábamos símbolos para construir la realidad y entendernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando ese lenguaje se rompe? Cuando fallan los símbolos y las palabras que nos sostienen, aparece la locura. No como un virus en el cerebro, sino como un colapso en el sentido. Por eso, la cambé psicosis no como una enfermedad biológica, sino como una ruptura en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Es un tanto difícil de entender, pero imagina esto. Todo lo que conoces y entiendes, lo aprendiste a través del lenguaje, las palabras, los símbolos, las expresiones que permiten comprenderlo. Es un tanto difícil de entender, pero imagina esto. Todo lo que conoces y entiendes, lo aprendiste a través del lenguaje. Las palabras, los símbolos, las expresiones te permitieron comprenderlo, y esto te dio una identidad propia, así como a los demás. Es como si tu vida fuera un gran libro. Mientras todo esté ordenado, tiene sentido, pero cuando las palabras cambian el orden o empiezan a desaparecer, un libro deja de ser coherente y surge la psicosis según Lacan. El fin de la locura. Con los avances de la neurociencia, la psiquiatría moderna ha reducido la locura a una cuestión de genética, química cerebral y experiencias tempranas, y quizás tengan razón, pero ¿eso debería de ser todo o eso es todo? A lo largo de la historia, la locura ha sido castigo, desequilibrio, enfermedad, posesión, iluminación, diferencia. Hoy, la ciencia nos dice que es un problema biológico, pero la experiencia nos cuenta algo más complejo. Muchos genios han creado desde ese borde, el borde de la locura. Nietzsche escribió su filosofía antes de su colapso mental. Artaud hizo de su paso por manicomios una forma de teatro y poesía. Van Gogh pintó entre crisis intensas. Virginia Woolf narró el vaivén de su bipolaridad. John Nash, con esquizofrenia, revolucionó la matemática. No siempre la locura destruye, a veces abre caminos nuevos, permite decir lo que no puede decirse, habitar lo que no puede explicarse. Por eso, más allá de la ciencia, la locura sigue siendo un espacio ambiguo, entre lo racional y lo creativo, entre el dolor y la belleza, un misterio que tal vez no necesitamos resolver, sino aprender a mirar con los ojos correctos. Mi nombre es Corvo, y esto ha sido Vuelo.